Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida a María Isabel Camacho, nutricionista, dietista en la Universidad Nacional, especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional, diplomado en Nutrición Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana y coach nutricional en IBINE, Barcelona. Bienvenida. Tienes el micrófono apagado. Acá, ya, listo. Bueno, entonces, buenos días a todos. Me encanta estar nuevamente acá con ustedes, dándoles información importante y práctica para que puedan llevar esos hábitos saludables a todas las familias. Entonces, hoy vamos a aprender un poco sobre la interpretación de las etiquetas que salieron hace algunos años. Y vamos a dar algunas alternativas de snacks saludables porque pues a veces no se nos ocurre mucho cómo qué darles de snacks a los niños, entonces, y pues para nosotros mismos también. Básicamente vamos a empezar con unas generalidades de qué es la ley de etiquetado. Se implementó mediante una ley, la ley 2120 del 2021, que se llamó como la ley de la comida chatarra, en la cual tenemos que agradecerle mucho a Red Papás por toda su gestión para que esta ley se hiciera realidad, porque pues realmente sí uno en la consulta empezaba a ver que se iban aumentando los casos de enfermedades crónicas en niños, de problemas de sobrepeso, obesidad, entonces sí estaba un poco descontrolada la reglamentación y pues esto nos ayudó muchísimo a todas las familias. Está la resolución 810 del 2021, que es del Ministerio de Salud, y realmente se hizo obligatorio y de obligatorio cumplimiento a partir de diciembre del 2022. Y pues el objetivo de esta norma fue informar claramente sobre los componentes críticos para la salud. Lo que pasa es que digamos que hasta ahora estamos aprendiendo cómo interpretar eso y es parte de este proceso que estamos haciendo hoy, para que no generemos como pánico, ni no, ahora yo que compro, todo tiene sellos. Entonces uno como que empieza a confundirse y ve la confusión en las personas de cómo, qué realmente comprar, porque pues la mayoría de los productos que encontramos pues tienen sellos. Y ahí vamos a aprender a identificar qué es un procesado y un ultraprocesado, porque al final todos compramos procesados en algún momento y no son necesariamente malos. Hasta el arroz es procesado, o sea, yo compro el arroz y tiene su etiqueta y todo lo que venga como empacado, eso es procesado, pero vamos a aprender a identificar cuáles son como los que más nos convienen y cuáles no se deben comer
sino de vez en cuando. Entonces, antes de pasar como a los sellos, vamos a aprender sobre la tabla nutricional y la lista de ingredientes, porque es muy importante para poder comprender lo otro. Entonces, una parte de la etiqueta nutricional y de toda la reglamentación es cómo deben ir los ingredientes que tiene mi alimento. Entonces, siempre los ingredientes que yo encuentro van a ir en orden de mayor a menor contenido en ese alimento. Entonces, lo primero que a mí me salga en la lista de ingredientes es lo que más tiene el alimento. Es decir, si a mí de primeras me sale el azúcar, pues no, voy mal por ahí. Entonces, la idea es que si desde el primer ingrediente, pues es el que más tiene y pues el que más me tengo que fijar y luego van a ir en orden decreciente en esa lista. Entonces, eso es importante. ¿Qué tengo que mirar en esa lista de ingredientes? Que sean reconocibles, o sea, que no tengan como nombres tan raros. Y que en lo posible, pues, sean de grano entero, o sea, lo más naturales posibles. Esos ingredientes, pues, y esto va a hacer que mi alimento, pues, sea más saludable. Los que no son muy saludables, pues son los que yo encuentro, como les digo, de primeras, el azúcar, o dentro de los primeros 3 que yo encuentre el azúcar, pues no es tan chévere, que las harinas refinadas estén al principio, pues no es tan saludable, porque no tienen ese componente de la fibra que hace que la absorción del carbohidrato sea más lenta, como vimos la vez pasada. Entonces, sí, es importante como empezar a reconocer un poquito qué ingredientes hay. El azúcar, hay algo que se llama como azúcares libres, y esos azúcares no solamente están ahí en la lista de ingredientes como azúcar, sino a veces puede ser, digamos, sólidos de jarabe de maíz, o puede decir sacarosa, ¿sí? Entonces tienen como estos nombres que finalmente van a llegar a casi lo mismo. Las sólidos de jarabe de maíz son fructosa, pero fructosa como concentrada, o sea, no es como la fructosa que está en las frutas con la fibra de forma natural, sino es como una fructosa que han sacado del maíz. Entonces, esas cositas son las que tenemos que empezar a mirar. Y esto también, los ingredientes también nos van a decir si el alimento es procesado o ultraprocesado. Lo ideal es que yo tenga alimentos con menos de 5 ingredientes, porque va a ser pues menos procesados. Los ultraprocesados son los que van a tener más de 5 ingredientes. Entonces ahí ya digo, este es ultraprocesado. Porque a mí me hablan de procesados y ultraprocesados y pues de pronto me confundo y pienso que todo es lo mismo. Pero no, realmente el procesamiento de los alimentos es importante para la conservación. Pues sería muy chévere que uno pudiera comer todo natural, todo hecho en la casa, pero la realidad, digamos, es otra, y a veces necesitamos transportar nuestros alimentos, necesitamos que se conserven durante más tiempo los alimentos, y para eso pues requieren un proceso tecnológico. Entonces, el procesamiento como tal no es malo, pero sí ya cuando es ultra procesado, o sea, cuando ya le han mencionado muchos aditivos para esa conservación, pues ya ahí es cuando uno empieza como a dudarlo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y es lo que vamos pues a aprender también ahora. Aparte de la lista de los ingredientes, perdón que acá sale un poquito borrosa, hay diferentes presentaciones de la tabla nutricional, ¿sí? En la tabla nutricional lo que más me interesa que tengan claro es el tamaño de la porción, y ya lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos de etiquetas de productos, porque la tabla ahorita pues viene por 100 gramos y por porción, pero esa porción es de acuerdo al tamaño de la porción que está arriba. Es decir, yo puedo tener un paquete de galletas y digo, vea, esos tienen solamente 100 calorías, por decir algo. Y cuando miro es que el paquete trae 4 galletas, pero el tamaño de la porción que me recomiendan son 2 galletas, ¿sí? O por ejemplo en el atún a veces una persona pues se puede comer una lata completa de atún, pero ya vamos a ver en una etiqueta que nos dice que el tamaño de la porción son 50 gramos, o sea, la mitad de la lata, ¿sí? Y que ahí dice, número de porciones por envase, 2 porciones. Entonces, la lata de atún puede tener 2 porciones, pero si yo me la como completa, entonces quiere decir que eso que me está dando de información por porción, pues lo tengo que multiplicar por 2, porque esa es por la porción que me sugieren ahí. ¿Sí? Si son 3 porciones, 4 porciones, pues ahí mismo voy multiplicando, ¿sí? Entonces, siempre la información por porción es de acuerdo al tamaño de la porción sugerida en el envase. Y la cantidad por 100 gramos fue como lo que se incluyó ahorita con la ley de etiquetado, porque todas las etiquetas están basadas en 100 gramos de alimentos. Y eso es importante también, ¿por qué? Porque puede que
ya vamos a ver en el sodio, por ejemplo, que me pueda salir muy alto en 100 gramos y entonces pues obviamente tienen que ponerle el sello, pero resulta que yo no me voy a comer 100 gramos, sino solo me voy a comer 20, entonces de pronto si me como 20 gramos, pues ya es una cantidad de sodio que no me va a hacer daño. Entonces es importante también entender eso, que todas esas etiquetas y todo van por 100 gramos, pero van a ver que el tamaño de la porción normalmente no es de 100 gramos, o pues sí puede ser de 100 o mayor, dependiendo del producto. Por ejemplo, en las bebidas, pues es más de 100 gramos. Dependiendo del tamaño del empaque, pues va a ser el diseño de la tabla nutricional. Entonces, básicamente la primera que encontramos, pues la más grande es para los envases más grandes, la medianita es para los que son pues como más pequeños, o por ejemplo, si es un paquete de galletas, entonces en el paquete en que vienen todos los paqueticos, pues está de pronto una tabla más grande, pero ya en cada paquetico está la más chiquitica, que sería esta de acá. Esas son para los más pequeñitos que van como discriminados así. Bueno, entonces, ¿qué tipos de sellos nos tiene la ley de etiquetado? ¿Y qué criterios hay para cada uno de ellos? Entonces, nos pusieron 5 sellos. Uno es exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y el de contiene edulcorantes. Los que encontramos más comúnmente en los alimentos que consumimos son el de exceso de sodio, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Entonces, la idea es que vamos a ver cada uno de ellos. Si tienen ahí, digamos, un empaque también en la casa, pueden ir mirándolo para que lo vayamos entendiendo, y eso sí necesitan una calculadora, porque esto es de matemática. Entonces, vamos a empezar con el exceso de sodio. Entonces, lo que nos dice la norma es que se le va a poner etiqueta de exceso de sodio a los alimentos que tengan mayor o igual a 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría que tenga el alimento. Pero pues es un poco más difícil hacer las cuentas, entonces también está esta otra restricción que pusieron en la norma, que es que sea mayor o igual a 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto, y ahí pues me queda más fácil. Con las etiquetas anteriores a la ley, me parecía que el tema del sodio era un poquito más claro desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, mire, usted por porción, si tiene más de 140 miligramos de sodio, pues ya es un contenido moderado alto. Entonces, por ejemplo, si usted tiene hipertensión y eso, pues tiene que buscar alimentos bajos en sodio, entonces busque los que tengan menos de 140 miligramos por porción. Y realmente yo eso todavía lo sigo aplicando en la consulta, porque sí me parece que es un poquito más fácil para las personas, porque es por la porción que se van a comer. Entonces, pueden también utilizarlo. O sea, si es menos de 140 miligramos por porción, es bajo en sodio. Ahora, todo depende, y van a ver en todas las etiquetas, porque es que esto va con base en la alimentación de todo un día, ¿sí? Todo extremo es malo. Entonces, no, la idea no es que con esta ley le tengamos miedo a la comida, sino que tengamos una buena relación con la comida, y depende de lo que yo me como en el resto del día. Porque si yo me como toda mi comida sin sal, pues digamos que no pasaría nada que yo me coma algo que tenga 200 miligramos por porción, porque toda mi comida me como el huevo sin sal, me como la carne sin sal, sí, o como muy bajito de sal, entonces digamos que no voy a sobrepasar mis requerimientos. Entonces, ¿cuántos son los requerimientos de sodio al día de una persona? Entonces, un adulto, la idea es que consuma máximo 2.000 miligramos al día de sodio, ¿sí? Los requerimientos y en general la ley de etiquetado también está basada pues en los estudios que se han hecho desde a partir de cuánto puede llegar a generarme un efecto nocivo para mi salud cada uno de los nutrientes o de los componentes. Entonces, este sería como los miligramos. En los niños, dependiendo de la edad, también es menos de 2.000, pero por ejemplo en niños pequeños puede ser 1.200, 1.500 miligramos al día de sodio, ¿sí? Esto en términos de sal es menos de 5 gramos al día de sal, ¿sí? Porque pues la sal es cloruro de sodio, ¿no? No es solo sodio. Entonces, más o menos esto sería como la cantidad máxima de sal. Digamos, uno lo puede comparar con los sobrecitos que le dan a uno en las clínicas, en los restaurantes, que tienen 1 gramo de sal cada sobrecito, entonces no me podría pasar en total del día de los 5 gramos. Ahora, los alimentos por sí mismos, los naturales también, pues tienen sodio,
¿sí? Entonces, pues lo ideal sí sería como contabilizar ese sodio dentro de lo que yo me voy a comer. Entonces, en lo posible cocinar bajito de sodio funciona muy bien. Entonces, acá, para entender un poco el tema del sodio, tenemos dos productos. Yo voy a tratar de no darles marcas porque pues, no trabajo para ninguna empresa ni nada y recomendar marcas o hacerle la mala fama a una marca, pues no estaría correcto. Entonces, intentaré, si se me sale alguno por ahí, me perdonen. Entonces, estas son unas galletas que están, acá donde pues lo que vamos a ver en este caso es el sodio, entonces ustedes ven, tienen en 100 gramos 814 miligramos de sodio por porción. Dijimos que si tenía más de 300 iba a tener sello, entonces estas galletas van a tener sello, ¿sí? Y por porción son más de 252 miligramos, entonces yo digo, lo que les decía, bueno, este está más de 140, o sea, realmente este es alto en sodio y son 4 galletas que equivalen a 31 gramos. Entonces, esta porción pues es de los 31 gramos. Si yo me como solamente una galleta o me como 2 galletas o tengo un niño chiquito de 2 años que aún solo me recibió una galleta de estas, pues esto lo tendría que dividir por 4, ¿sí? Entonces, este ya va a bajar y ya va a ser, digamos que un poco más bajito en sodio. Entonces, ya en mis cuentas, digamos, de los miligramos, pues va a ser menor. La idea tampoco es que uno empiece, bueno, entonces cuánto me dio de sodio, cuánto me dio, porque pues nos enloquecería, vamos sumando todo, sino más o menos que nos hagamos como una idea del aporte del sodio de esta manera. Acá, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque estas tienen sello y pues no son tan saludables. Estas, vamos a mirar, entonces las otras opciones, estas son unas tostadas. Entonces, en estas tostadas yo digo, uy, bueno, está como que se fue salvando un poquito del sodio, por poquito, porque casi que tiene los 300 miligramos de sodio por porción, pero se alcanzó a salvar del sello, son unas tostadas de arroz. Y por porción, pues sí está bien bajito, porque son las mismas 4 unidades, ¿sí? Más o menos pesan lo mismo, estas pesan un poquito menos, pero más o menos pesan lo mismo, pero estas me dan solo 67 miligramos por porción, o sea, estas yo puedo decir, bueno, estas tienen un aporte más bajo de sodio, ¿sí? Entonces, más que como les digo, que estar sumando cuánto sodio, cuánto azúcar tiene, cuánto es más, digamos, bueno, yo llego al supermercado, entonces veo esto, muy bueno, esta está como muy alta, miremos a ver de pronto qué otras opciones puedo encontrar que tengan un poco menos de sodio, dependiendo del caso, porque hay personas que por condiciones médicas incluso les mandan a comer más sodio, entonces depende de cada caso, como siempre les he dicho, pero en general, pues esto sería para la población en general. Este es otro, que este es un atún, entonces este atún tiene esta etiqueta tiene el sello, la etiqueta viejita, digamos, pero lo que quiero que miren es el aporte del sodio. Este sodio tiene 180 miligramos, este atún tiene 180 miligramos de sodio por porción, ¿sí? ¿Cuánto es la porción? La porción de un atún, por ejemplo, y los cálculos nutricionales se hacen sobre la masa escurrida, o sea, quitándole el líquido porque pues yo no me tomo el agua del atún, sino me como es el sólido. Entonces, los tamaños de porción son por la masa escurrida. Entonces, acá dice, bueno, el tamaño de la porción son 52 gramos y lo que les decía, 2 porciones por envase. Entonces, yo digo, bueno, pues entonces si yo me como la lata completa, pues entonces ya no son 180 miligramos de sodio por porción, que estaba como muy cerquita a lo que les decía, sino esto ya son 360 miligramos de sodio por porción, que eso sí es alto, ¿sí? Entonces, depende, si yo, por ejemplo, tengo hipertensión, pues no me voy a poder comer una lata completa porque pues muy seguramente se me va a subir. O si no tengo hipertensión, me la puedo comer, pero pues bueno, digo, bueno, me toca comer como más bajito en el día. Pero, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo voy a usar esta lata de atún para ponérselo como a una ensalada que vamos a comer 5 personas de esta ensalada, bueno, entonces eso es otra cosa, yo voy a dividir los 360 en 5, entonces pues ya no está tan grave la cosa. Entonces también todo depende de qué cantidad me vaya a comer yo, ¿sí? Esto claramente pues va a tener un sello de advertencia
pero como dice la palabra es de advertencia, es decir, oiga, mire, esto tiene bastante sodio, entonces usted evalúe qué cantidad de porción se va a comer, ¿sí? No es que no se lo pueda comer, es que qué cantidad me voy a comer y con qué frecuencia me lo voy a comer y cómo voy a tener mi alimentación del resto del día, pues como para compensar de cierta manera. Este es el otro que es el exceso de azúcares, pues que lo hemos encontrado en muchos sitios y realmente es muy importante, sobre todo en los niños, porque la mayoría de los productos que diseñan para la población infantil, pues están como con mucho azúcar, porque se sabe, pues las industrias saben que a los niños les gusta el azúcar, entonces obviamente lo ponen para tener mayor palatabilidad y aumentar sus ventas. Entonces, este sello es muy, muy importante y era uno de los que pues estábamos necesitando. Lo que se dice es que yo, si le pongo sello a lo que tenga igual o mayor valor al 10% de la energía proveniente de los azúcares libres. Entonces, ¿cómo se calcularía esto? Esto es una gaseosa. Entonces, acá tenemos que, para poder hacer los cálculos, tenemos que saber que cuántas calorías aporta cada gramo de carbohidratos o cada gramo de grasa. Entonces, por ejemplo, los carbohidratos, incluyendo los azúcares, son 4 calorías por cada gramo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en este me dice, tengo 24 gramos de azúcares en un vaso de 240 y volvemos a lo mismo de las porciones. Si yo me tomo una gaseosa que no es de 240, sino de 600 mililitros, pues multiplico esto casi por 2.5. O sea, yo me estoy comiendo, si me tomo el envase completo de los 600 mililitros, me puedo estar tomando más o menos 60 gramos de azúcar. Para que se hagan una idea como en términos más prácticos, eso es cada sobrecito de sal de azúcar de los del tinto o cada cubito de azúcar de los que ponen para los tintos o para las aromáticas tiene 5 gramos, ¿sí? Entonces, si yo me voy a comer 60 gramos en una gaseosa, ¿cuántos cubitos son? 12 o 12 sobres de azúcar. Me estoy tomando en una gaseosa que tenga 600 mililitros, más o menos, ¿sí? Entonces, pues ahí es cuando uno dice, uy, Dios mío, esto está como mucho, pero como no la veo en sobrecitos ni en cubitos, pues como que no pasa nada, no me doy cuenta, ¿sí? Pero es, digamos, en un vaso de 240, tiene más o menos 5 sobres de azúcar. Eso equivale a 96 calorías. Entonces, el resto de las calorías, por ustedes ven grasa cero, proteína cero, y dice, bueno, ¿y el resto dónde está? Pues de trazas, que cuando es 0.5, menos de 0.5 se puede reportar como cero. Entonces, más o menos, entonces el 96% de las calorías de una gaseosa, pues son provenientes del azúcar, ¿sí? Entonces, pues yo digo, bueno, pues acá estamos mal. Esto es como perdón, que es que algunas etiquetas no las encontré como tan claras. Estas son etiquetas de una bebida de chocolate en su versión original y en su versión baja en azúcares o baja en calorías, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean acá es ya cómo van cambiando los porcentajes del azúcar con respecto, por ejemplo, a una gaseosa, ¿sí? Si bien esta tiene sello de alto en azúcares, pues si a mí me toca escoger en algún punto entre una gaseosa y esta, pues me quedo con esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo menos tiene proteína, tiene menos azúcar, yo digo, bueno, ¿sí? Algo de fibra. Entonces, pues me quedo. Obviamente, si está el agüita por ahí cerca, prefiero el agua, pero si digamos tengo solo esas dos opciones, pues me quedo con esta. Entonces, acá le saqué como las calorías también por porción, sin embargo el porcentaje pues como es porcentual pues da la misma si es en 100 mililitros o si es por porción, el porcentaje no va a cambiar. Entonces más o menos en esta bebida, ¿sí? Las calorías de la porción que yo me voy a tomar, que son 210 mililitros, o sea, acá sí son más de los 100 que da la norma, entonces son 33.2 calorías. Eso serían las calorías provenientes del azúcar, ¿listo? Como es más del 10%, pues entonces ahí tengo el sello de advertencia.
En esta otra bebida, pues entonces ya esos 8.3 por porción bajan a 3 gramos por porción. Entonces, eso me da un 8%. ¿Qué es lo que pasa acá? Que pues obviamente acá pues hay edulcorante y ya ahorita pues vamos a hablar un poco más de los edulcorantes, pero en general lo que se hace pues es normalmente reemplazar parte del azúcar por un edulcorante, porque si ustedes ven a veces como el mismo sabor, o sea, el sabor no cambia mucho y ese es el objetivo pues de la industria, que no cambie mucho el sabor. Entonces pues claramente si a mí me sabe a lo mismo, pero tiene menos azúcar, pues de entrada ya tiene pues un edulcorante, ¿sí? Porque no hay cómo. Entonces, en las cosas que sean como muy dulces, pues, y no tengan azúcar, pues es porque tienen mayor cantidad de edulcorantes. Entonces, básicamente esto es como para explicarles un poco el tema del azúcar, ¿sí? Entonces, tengo que ir mirando como qué me da menos del 10%, pero pues para eso están los sellos de advertencia, para decirme, oiga, mire, este tiene más del 10%. Ahora, pues yo tengo que comparar, bueno, tiene más del 10%, este tiene sello que tiene el 19% y este también tiene sello que tiene el 96%. Entonces, bueno, pues yo también miro como el aporte del azúcar y más o menos lo que me debe dar. Y pasa un poco lo mismo que con la sal, con el sodio. Depende de qué otras cosas yo me vaya a comer en el día. Estos porcentajes, como les digo, la ley de etiquetado, pues están basados en muchos estudios donde dice que uno en general de sus calorías diarias debe evitar que el 10% de ellas vengan, más del 10% vengan provenientes del azúcar. O sea, no es que yo en general que un niño tenga que comer cero azúcar, pues sería lo ideal, pero es un poco complicado porque ellos también tienen, como hablábamos la vez pasada, ellos corren, juegan y necesitan a veces azúcares de absorción rápida para sus actividades o niños deportistas. Entonces, pero que ese azúcar que yo le voy a dar a mi hijo no supere el 10% del total de las calorías. Entonces, yo, digamos, si le doy esta bebida, digo, bueno, se la puedo dar, pero igual, digamos, las bebidas el resto del día pues pueden ser sin azúcar, o sea, como agua, ya vamos a ver como las opciones que tenemos. Y en general que yo, digamos, no le ponga vinagretas que tengan azúcar a la ensalada, pues porque entonces ahí le estoy metiendo más azúcar, ¿sí? En general en toda mi alimentación del día, pues yo sea como cuidadoso con las azúcares y pues digamos, digo, bueno, pues entonces le puedo dar si acaso eso, pero depende mucho de la alimentación que tenga la persona el resto del día, porque pues eso es, realmente todo es como un equilibrio. ¿Listo? Está también este sello que es el de exceso de grasas saturadas. Lo que se ha visto es lo mismo que con el azúcar, que si más del 10% de la energía que yo me como en el día viene de grasas saturadas, pues estas empiezan a ser nocivas para mi salud, pueden elevar colesterol, LDL, ¿sí? Algo de triglicéridos. Entonces, la idea es que pues en mi alimentación no es que yo no pueda comer grasas saturadas, porque también es un poco complicado, pero que no supere el 10% de la energía que me como en total en el día. Entonces, pues para eso pusieron esta etiqueta. Y el otro es el de grasas trans. Entonces, las grasas trans que son digamos que en las saturaciones ya como más de química, son como cuando no hay dobles enlaces, digámoslo así, todas las grasas están saturadas. Cuando hay unas dobles enlaces son las insaturaciones. Entonces, estas depende de dónde estén los enlaces, cómo estén ubicados los enlaces, en qué posición, si es la posición cis o la posición trans. Por ejemplo, hay cosas que vienen en cis y con el calor pueden pasar a posición trans. Entonces es como, es más como una posición de los enlaces. Entonces, pero básicamente lo que se ha visto es que las grasas trans empiezan a ser nocivas cuando superan el 1% de la energía, ¿sí? Igual, este sello no es tan común, no lo van a ver tanto, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque las grasas trans pues están en cantidades bien pequeñitas cuando están en algún alimento y no alcanzan a superar el 1% de las calorías. Entonces, por eso no lo van a ver tanto. Este es entonces una tocineta, que vamos a mirar entonces la parte de grasas saturadas y grasas trans. Si ustedes se dan cuenta en las etiquetas, están como subrayados estos nutrientes esos componentes a los que les pusieron las etiquetas. Entonces acá, así digamos,
no sea alto en azúcares, pues porque es una tocineta, va subrayado, va como en negrita. Entonces, esta tocineta nos dice que la porción es media tajada, pero pues yo realmente conozco a pocas personas que se coman solo media tajada de tocineta. En general, la gente se come 2, 3 tajadas de tocineta. Entonces, es lo que les digo, esta información está por media tajada. Si yo me como 3 tajadas, pues tengo que empezar a multiplicar, porque yo digo, bueno, pues no, este no está tan malo, tiene 62 miligramos, 0,9 por porción, bueno, pues no está tan grave. Pero si yo me como las 3, pues ya esto empieza a subir. Básicamente, entonces, estas en 100 gramos, que es lo que nos dice la norma, las grasas tienen 9 calorías por gramo, carbohidratos 4, grasas 9. Entonces serían 71 calorías de estas 427, 71 calorías son provenientes de grasa saturada. O sea, esto me da el 16.6% y por eso pues tendría el sello, ¿sí? Ahora, vamos a mirar, porque pues también hay como muchas controversias en cuanto a las grasas de no, coma toda la grasa que quiera, esa no le va a hacer daño, pues no, todo en exceso es malo. Pero si vamos a comparar, ¿por qué dicen eso? O sea, porque en una porción, digamos, de tocineta, si yo realmente me como media tajada, pues no sería tan grave como de pronto en algún paquete. Los paquetes, pues, son los que tienen normalmente más sellos de grasa saturada. Entonces, acá les traigo 3 paquetes de papas. Son de diferentes marcas para que podamos comparar en el mismo producto 3 marcas, como pueden llegar a ser muy diferentes. Entonces, estas primeras papas tienen de grasa saturada 2.8. O sea, estos tienen sello de grasa saturada porque tienen el 19% de las calorías provenientes de grasas saturadas. Estas le quitaron los sellos recientemente y lograron bajar la grasa saturada a 8.3%. Y estas son unas como internacionales, extranjeras, unas papas extranjeras, tienen el 11.4%, estas tienen sello. O sea, estas de las esquinas van a tener sello, esta no va a tener sello. Pero ahora, vamos a mirar entonces empiezan varios criterios acá a intervenir. Yo digo, bueno, entonces esta tiene 2.8, la porción es básicamente la misma, estas son 25 gramos y estas son 30 gramos. Entonces, yo digo, bueno, si realmente la de la mitad tiene menos grasa saturada, pues por eso no tiene sello, tiene menos sodio, o sea, vamos bien. Pero entonces acá lo que quiero que miren son los ingredientes. ¿Qué tuvo que hacer esa empresa, esa industria, para que esto bajara? Pues miren todos los ingredientes que esto tiene, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que pensar como papá o como consumidor, bueno, ¿qué prefiero? Esta que tiene 19.2, pero sus ingredientes solo son papa, aceite, sal y un saborizante de origen natural. Esta tiene papas deshidratadas, aceite vegetal, harina de maíz, almidón, harina de arroz, maltodextrinas, emulsificantes, sal y esta pues ni, mejor dicho, es que ni alcanzamos a leer. Entonces yo digo, bueno, si yo soy una persona, me tengo que comer el paquete de papas, o sea, como no hubo más, me tocó comerme el paquete de papas, o no tuve que más demandarle a mi hijo, entonces me tocó echarle el paquete de papas. ¿Qué pasa? Si yo siempre como carnes magras, como la pechuguita, ¿sí? No me como la piel del pollo, no le estoy untando mantequilla a todo, pues sí, entonces yo realmente en mi alimentación diaria no tengo un alto consumo de grasas saturadas, pues yo realmente prefiero comerme esta, que tiene menos aditivos, es mucho más natural, no es ultra procesada, estas dos son ultra procesadas, esta es procesada, entonces yo preferiría esta, que tiene 4 ingredientes y un poquito más de grasa saturada, pero que yo sé que no va a exceder, al final de mi día, yo no voy a exceder el 10% de las calorías que me comí de grasa saturada. O sea, estas me dieron un aporte, sí, pero no fue una cosa exagerada y pues no va a tener un impacto tan grande. A comerme esta que de pronto no tiene el sello, pero miren toda la cantidad de ingredientes que tiene. Entonces, esas son también cosas que uno tiene que como poner en una balanza, ¿sí? De qué tanto quiero comer pues todos estos químicos en mi alimentación, porque pues esto al final lo puedo compensar, esto no tanto. El otro sello que tenemos,
Ah, bueno, las grasas trans, perdón que no les dije las grasas trans. Entonces, por ejemplo, estas papas, esa era la otra, como este tiene más aditivos, seguramente algunos de grasas trans para poderle bajar la grasa saturada, entonces si ustedes se dan cuenta, esta tiene grasas trans, esta tiene grasas trans y esta, pues al ser pues con ingredientes un poco más naturales, no tiene grasas trans, ¿sí? Lo que pasa es que acá, como les digo, no alcanza a superar el 1%, entonces pues es muy poquito y por eso pues no alcanza a tener sello. Entonces digamos que la industria está jugando mucho con eso, bueno, ¿hasta dónde me puedo ir para no tener sello? Pero pues darle unas buenas características al producto y pues para eso empiezan a aparecer todos los aditivos alimentarios. Entonces pues eso también hay que tenerlo en cuenta. El otro es de contiene edulcorantes. Entonces el de, pues básicamente es de sello, pues si contiene así sea 1 gramo, pues ahí va a tener el sello de edulcorante. O sea, si tiene edulcorantes, va a tener el sello. Hay muchos edulcorantes. El edulcorante más natural, pues es la stevia. Sin embargo, para volverlo pastillita, sobrecito y eso, pues sí le adicionan un químico para poder hacer este proceso. Sin embargo, sigue siendo el más natural. Hay personas que tienen la stevia sembrada en la casa y hacen el agüita de stevia y endulzan con eso, pues está bien. Pero en un producto procesado, claramente, pues ahí está la stevia. Están también otras sucralosas, aspartame, acesulfame, hay muchos edulcorantes. ¿Qué es lo que pasa con los edulcorantes? Para mí son una buena opción para la transición entre comer con azúcar y comer sin azúcar. Funciona muy bien. Para mí la que funciona mejor es la stevia. ¿Por qué? Porque la stevia, si ustedes la han consumido, pues tiene un sabor amargo. Entonces, si yo le pongo mucha stevia, pues me va a saber feo. Entonces, tengo que ponerle poquito. Entonces, va a saber menos dulce de lo que yo estoy acostumbrado, pero pues igual sí me va a saber un poquito dulce mientras mi paladar se acostumbra. Y ya después quitarle stevia es mucho más fácil, ¿sí? A nivel de paladar. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Cuando yo consumo mucho edulcorante, entonces digo, bueno, yo a todo va a ser sin azúcar, entonces voy a escoger todos los productos que tengan sin azúcar, entonces todo va a ser dietético, 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 entonces todo, en mi día todo voy a comprarlo dietético. Pues que ya la cantidad de edulcorante que yo estoy comiendo es mucha y puede llegar a dañar mi microbiota intestinal, que es una de las cosas que se ha visto y pues realmente también, como ustedes saben, desde la microbiota intestinal se regula gran parte del sistema inmune, entonces pues no es bueno que nosotros no tengamos bien nuestra flora intestinal, tenemos que cuidarla. Entonces, si yo depende del producto que yo compre, sé qué cantidad de edulcorante tiene, porque la etiqueta no me va a decir, tiene tanto de edulcorante, no me lo va a decir. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, bueno, si digamos es una gaseosa de 600 mililitros, o sea, para igualarle los 60 gramos de azúcar, pues, ¿qué cantidad de edulcorante tienen que ponerle? Un montón, porque pues no hay cómo, ¿sí? Entonces, yo digo, pues ahí me estoy metiendo como el edulcorante de toda la semana, ¿sí? Si es, por ejemplo, un pan, porque pues los panes industrializados pues tienen azúcar, la mayoría, si ustedes miran la etiqueta, entonces no alcanzan a ser altos en azúcar claramente porque tienen 2 gramos, 3 gramos de azúcar, pero hay los panes que vienen sin azúcar, entonces le ponen un edulcorante, pero pues la cantidad es mínima porque solamente tienen que igualar 2 gramos de azúcar. Entonces, y pues estos endulzan normalmente el doble o el triple que el azúcar, entonces pues es muy poquito. ¿Listo? Entonces depende de lo que yo esté comiendo. Entonces, si es, porque yo no le percibo nada malo, me refiero. ¿alguien se le prendió el micrófono? No veo nada diferente a la glándula mamaria, pero vamos. Bueno, entonces la idea es que si yo como, o sea, pretender comerme algo dulce y que tenga poco edulcorante y que no tenga azúcar, pues no es así. Entonces tratemos de, más bien es como evitar los alimentos que sepan tanto a dulce, pues porque obviamente si no tienen azúcar van a tener edulcorantes. Y ese es el tema con los edulcorantes. Hay otros sellos que pues no vemos mucho, vemos más los de advertencia, que son los excelente fuente. Entonces, ellos pueden poner excelente fuente de proteína, de vitaminas y minerales, de fibras, de grasas monoinsaturadas. Entonces, las grasas buenas son las insaturadas. Entonces, si tienen mínimo, ahí ya es mínimo el 45% del valor, de la energía de grasas saturadas, está perfecto. Del contenido, de los requerimientos de grasas saturadas del día, está bien. Y si cumplen que el 20% por lo menos
de nuestras calorías consumidas sean de grasas insaturadas, entonces también le pueden poner el sello. ¿Por qué no los vemos tanto? A pesar de que hay muchos alimentos que tienen eso. Porque la norma dice que así tú tengas un alimento excelente fuente de alguno de estos nutrientes, pero tiene algún otro sello, tiene algún sello malo, tú no le puedes poner el sello excelente fuente. Es decir, por ejemplo, un atún. Este atún, si ustedes se dan cuenta, tiene 25 gramos de proteína. Y acá me dice, bueno, usted le puede decir que es excelente fuente cuando el 20% del requerimiento de proteína de una persona, que en promedio son 50 gramos, de acuerdo a nuestra reglamentación. Entonces, si tiene más de 50 gramos si tiene más del 20% de esos 50 gramos en 100 gramos, pues es que es alto. Entonces, el 20% de 50, pues son 10 gramos. Entonces, si algún alimento tiene más de 10 gramos en 100 gramos de producto, pues va a ser buena fuente o excelente fuente. Entonces, acá tenemos 25 gramos, ¿sí? Entonces, 25 gramos, pues es harto, es el 25%, realmente el 50% de nuestro requerimiento diario, porque nuestro requerimiento, digamos, son 50 gramos, este tiene 25, o sea, se supone que con esto yo me como 100 gramos de este producto, pues yo voy a cumplir con el 50% de los requerimientos, entonces sería excelente fuente de proteína. Pero, como es un atún, pues tiene el sello alto en sodio, ¿sí? Entonces no le pueden poner que es excelente fuente de proteína, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si un alimento tiene probióticos. Entonces, no le pueden poner que tiene probióticos si tiene algún otro sello, ¿sí? Entonces, hay muchos alimentos, digamos, dentro de la línea saludable que tienen edulcorantes, pues por lo que hablamos que no tienen azúcar, pero así tengan una mínima cantidad de edulcorante, van a tener el sello edulcorante. Entonces, ya al tener ese sello edulcorante, ya no le pueden poner que es alto en proteína, ni en fibra, ni en vitaminas y minerales, así lo sea, ¿sí? Así lo sea, no lo pueden poner por la norma. Entonces, ahí sí, pues, yo creo que eso es algo con lo que personalmente no estoy muy de acuerdo en la norma, porque, pues, digamos que esto desmotiva un poco a la industria, y cuando uno habla con personas de la industria, sí desmotiva un poco a adicionarle todos esos alimentos porque no lo pueden mostrar al consumidor, porque si tienen otro sello, pues no lo pueden hacer. Y muchos, digamos, como les digo, el tamaño de la porción es mucho menos de 100 gramos, o sea que el aporte, por ejemplo, de sodio en un producto puede ser por porción menos de 140, o sea, realmente no le va a hacer daño a la persona si se come la porción que es, pero igual no le puede poner el sello de alto en algo positivo. Entonces, pues ahí sí tenemos como ese tema. El sello positivo es otra aparte, que el sello positivo es este chulito con la bolita arriba. Realmente son pocos los productos que pueden llegar a tener un sello positivo. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir todos estos requisitos. Tienen que tener menor o igual a 80 miligramos de sodio en 100 gramos. Menos de 2 gramos en 100 gramos de azúcares añadidos y menos de 2 gramos de grasas saturadas en 100 gramos. Entonces, realmente que cumplan estos tres es un poquito complicado. Acá les traje como dos productos que encontré con sello positivo, pero ¿en qué está el sello positivo que ustedes puedan ver comúnmente en sus casas? En algunas leches. La leche, sobre todo las semidescremadas y descremadas, sí cumplen con todos estos criterios y la leche sí tiene sello positivo. Entonces, si ustedes cogen una leche semidescremada, van a encontrar el sello positivo, porque pues como la leche finalmente se somete a procesos térmicos, ¿sí? No se les adicionan mayor cantidad de cosas, entonces sí alcanzan a cumplir con el sello positivo. Entonces, en la leche sí podemos encontrar este tipo de sello, ¿sí? Y ahí es un reto para la industria porque lo ideal sería como empezar a desarrollar tecnologías que nos permitan tener unos tiempos de conservación bueno de los alimentos, como también empaques para la conservación de estos sin tener que ponerle tantos aditivos y pudiendo pues quitar todos los sellos de advertencia, o sea, mejorando esos aportes de los nutrientes como que pueden generar más daño a nuestra salud. Bueno,
Ya entendiendo esto, entonces decimos, bueno, y entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces vamos a tener, ¿qué alternativas saludables tenemos nosotros a los productos con sello? Pues básicamente las que podemos hacer en nuestra casa, ¿sí? Acá hay, como les dije la vez pasada, hay que entender que no todas las dinámicas familiares son las mismas, ¿sí? Entonces puede que yo tenga mucho tiempo y yo me pueda poner a hacer todo súper natural y muy chévere, súper bien. Pero puede que haya otra familia que es que el tiempo no le da y entonces tiene que alistar todo en media hora. O a la otra que le toca en 5 minutos. Entonces, de pronto no todas sirvan para todos, pero sí seguramente encontrarán algunas que puedan funcionar dependiendo de cada una de las dinámicas familiares. No todas las alternativas tienen que servirles a todos. Simplemente hay que adaptarlo a las dinámicas de cada familia. Acá voy a utilizar unas imágenes de la campaña de No Comas Más Mentiras de Red Papás, que ha sido pues muy importante. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para los carbohidratos? ¿Por qué? Porque cuando digamos, digo, bueno, yo tengo que darle un snack a mi hijo o yo tengo que comer un snack, normalmente los niños pues sí necesitan como una proteína, una fruta y un carbohidrato, según lo que habíamos visto, ¿cierto? La vez pasada. Entonces, el carbohidrato, ¿qué opciones tengo para no mandarle las que están de paquete con el sello y todo el cuento? Entonces, porque pues realmente es difícil, no imposible, pero sí es difícil conseguir alimentos empacados sin sellos para la lonchera. Entonces, el maíz pira, que eso es lo más fácil de hacer. Ese sí es rapidito. El maíz pira casero, no de microondas, porque pues ahí va a venir el sello, claramente, porque las grasas de las maíz pira de microondas son bien hidrogenadas. Entonces, vamos a dejar las palomitas de maíz casera con aceitico. En la olla. O hay unos ya venden como las crispeteras que ni siquiera necesitan grasa. Entonces, eso está perfecto. Uno puede hacer también chips de arracacha, camote, plátano. Ya hasta en algunos restaurantes están vendiendo los chips de arracacha. Y la verdad, mi experiencia en los colegios, en las minutas, en los almuerzos que se les dan, los chips de arracacha son un éxito. Les digo que a los niños les encantan los chips de arracacha. Y es de las pocas formas en que uno logra que se coman la arracacha, porque pues no es que si tú le pones una arracacha sudada está más difícil. El camote o la batata, esa también, es buena fuente de vitamina A, porque es un color como naranja, entonces ese nos sirve mucho y también quedan súper ricos. Entonces, y también los chips de plátano, o sea, como los pataconcitos, pero hechos pues en la casa. Entonces, esto se pueden hacer, la mayoría de las familias ya cuentan con freidora de aire, entonces pues es muy fácil hacerlo, si acaso le pueden poner un poquito de un aceite de oliva en spray, que funciona perfectamente y les da una textura súper chévere y nos funciona muy bien y a los niños les gusta. La granola casera, entonces, bueno, ahí lo que les digo, depende, si yo tengo el tiempo y las habilidades también en la cocina, porque también eso influye, qué tanta habilidad tengo yo en la cocina, de hacer la granola con las hojuelas de avena, poner los frutos secos, tostarla en el horno, todo el cuento, pues muy chévere y bien, lo puedo hacer y eso pues uno puede hacer una libra de granola y tenerla ahí. Pero si no puedo, pues entonces voy a buscar una granola. Ya hay granolas que realmente son sin azúcar. Desconfíen de una granola procesada que tenga uvas pasas, arándanos deshidratados, miel y eso, pues porque va a ser alta en azúcares, muy seguramente, ¿sí? Entonces, la granolita que sea sin azúcar, las tostadas de arroz o de maíz o de garbanzos, esas que parecen como unos psicoporcitos en una torrecita, esas ya las venden también como en empaque individual de 2 tostadas y funcionan súper, súper bien. A muchos niños les gustan. Si de pronto dicen, no, es que está muy insípida, entonces ustedes le pueden poner un poquito de mantequilla de maní, mantequilla de almendras, de aguacate si están en la casa, pues dependiendo de si es un snack para la casa o para enviarlo al colegio. Los waffles de yuca, que son, digamos, casi que iguales de hacer que el pan de yuca o el pan de ono, son muy parecidos en su preparación, solamente pues que lo ponemos en la guaflera, pero nos sirve como la misma masa. Entonces, y les gustan harto a los niños. Las arepas, entonces yo puedo hacer arepa de yuca, yo puedo hacer arepa de peto, puedo hacer arepa de choclo, dependiendo de lo que yo quiera y de los requerimientos de mi hijo y de la actividad física y todo, y también de las habilidades. Entonces, pues si a mí me toca, si yo puedo moler el maíz peto y todo, pues chévere, ¿sí? Pero si no, pues bueno, entonces igual
Lo puedo hacer con la harina de arepas, claro, no es tan natural porque estoy usando un producto procesado, pero finalmente es mucho mejor que darle un paquete, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que poner en una balanza, no se sientan culpables de no, es que no es que le estoy dando una arepa de harina de maíz. No pasa nada porque esto es mejor que darle un paquete, ¿sí? O que darle un ponqué lleno de azúcar y eso. Entonces no pasa nada. O sea, esto es también un proceso de transición y de ir aprendiendo qué me funciona a mí en mi casa y qué no me funciona. Entonces, este es como de las más fáciles de hacer, cuando no hay mucho tiempo y eso, las arepas y los waffles y eso se pueden congelar. Muchas de estas cosas que les voy a decir, uno puede hacerlas, por ejemplo, un día, incluso con ayuda de los niños, que ellos le pueden ayudar a uno a hacer las formitas y todo, y las tengo congeladas y simplemente las voy utilizando sin problema. Hay unos barquillos con mantequilla de maní cacao súper chéveres que sacó una marca, ya los están vendiendo en el mercado, de hecho se agotaron, recién los sacaron. Entonces, estos barquillos de mantequilla de maní cacao no son tan económicos pues como un barquillo de los comunes, pero realmente vienen sin azúcar y son ricos, son grandecitos, funcionan bien. Los sándwiches, entonces los sándwiches, si yo puedo hacer el pan en la casa, chévere, si no, pues lo hago con pan integral de paquete, no pasa nada, pero lo que les digo, siempre va a ser mejor que el otro. Los pancakes de avena que son muy fáciles de hacer, se puede hacer con avena, banano y huevo y quedan súper ricos, además que cuando uno de los pancakes les puede poner como pedacitos de banano, de fresa o arándanos frescos, porque cuando se calienta como que se acentúa el sabor como dulce de la fruta y no necesitamos ponerle mayor cosa encima. Sin embargo, si no, entonces, no, pero ¿qué hago? Es que a mi hijo le gusta la crema de avellanas y eso es súper dulce, no sé qué. Ya venden cremas de avellanas también sin azúcar y son muy ricas y no tienen sellos de advertencia. Entonces las podemos utilizar. Las galletas de avena, pues más que las comerciales de paquete, uno las puede conseguir caseritas o hacerlas caseras. Muchos pacientes les ha pasado que tratan de hacer un cupcake de avena y termina siendo galleta porque nunca creció. Bueno, no importa, esta también es válida. Los cupcakes de diferentes cosas y de diferentes harinas, o sea, ya ahorita uno consigue harina de avena, de harina de almendras y lo mismo puede uno hacer como varios, esos pues sí no se pueden congelar, pero sí se pueden hacer como varios cupcakes de pronto un domingo, entonces, bueno, entonces el lunes te puedo mandar cupcakes. Los wraps, que a los niños realmente les encantan y no solamente wraps de queso, sino también uno puede hacer un wrap de atún, un wrap de pollo, esos funcionan bien y cuando están en la casa pues también. La avena con frutas en lugar del cereal, entonces podemos comer la avenita en hojuelas y realmente los niños la aceptan bien y con fruticas. Entonces, dependiendo pues del paladar del niño de uno, pues entonces, bueno, va a escoger o fresas o arándanos o banano. Se le puede poner también chips de chocolate amargo y eso le da un toquecito que les gusta a los niños. Las quinoa pops, hay unas con azúcar y unas sin azúcar, pues las sin azúcar con fruta que también son otra opción. De pronto no es que a mi hijo definitivamente la avena, ¿no? Bueno, pues puedes probar con las quinoa pops, de pronto con ese te funciona mejor. Perdón que me quedo repetir los pancakes de avena. El pan de bono, el pan de bono y el pan de yuca y la almojábana, pues depende. Si tengo un sitio donde comprarlos así como artesanal, chévere. Si lo puedo hacer desde el almidón de yuca, de la harina de maíz, chévere, súper bien. Pero si no, pues también ya venden la masa lista para pan de bonos, pan de yuca, que es también muy práctica. Entonces, lo que me quede mejor, finalmente, como les digo, esto va a ser mucho, mucho mejor que darle un alimento lleno de azúcar. Entonces, háganle esas mezclas o el almidón se mezcla con queso, entonces viene casi la misma proporción de carbohidrato con proteína, lo que hace que el carbohidrato se absorba más lentamente, entonces realmente es muy bueno y a los niños les gusta. Uno puede hacer lo mismo, como 14 pan de bonos o 15 pan de bonos en una sola y los tengo congelados en las bolitas y ya cuando, por ejemplo, yo lo hago, mi hija, entonces mientras está desayunando le pongo el pan de bono en la freidora y ahí ya crece y le mando un pan de bono recién horneado, delicioso, que le llega hasta tibiecito todavía al colegio y está bien y lo disfruta, ¿sí? Antes los amigos dicen que le mande a todos porque les gusta mucho y realmente es una muy buena opción para mandarles un producto pues rico, fresquito, recién horneado. En cuanto a las bebidas,
Y las frutas, entonces, ¿qué opciones tenemos? Ah, bueno, lo que les iba a decir es, yo acá les doy varios, como les digo, pues ustedes cogen los que quieran, pero miren, con que ustedes logren escoger 5 de todos estos, que digan, bueno, a mí este no me funciona, pero este sí me puede funcionar. Entonces, con que ustedes logren 5, yo digo, ah, bueno, ya por lo menos así todos los lunes le mande lo mismo, los martes lo mismo. Al final, si ustedes piensan los paquetes, también no es que se varíen mucho, ¿sí? Son como 5 opciones y se las van rotando, entonces es lo mismo, es escoger 5 que me funcionen de acá y los voy rotando. Y ya, y funciona muy bien, realmente sí se logra. Entonces, en las bebidas y en las frutas tenemos la cajita de leche entera, entonces venden, pues, no las cajas de leche saborizadas, sino vende todas las marcas de leche, venden las cajitas en porción individual de 200 mililitros y los niños se la pueden tomar sin ningún problema. Hay yogures sin dulce, unos con edulcorantes, otros sin edulcorantes. Hay que tener en cuenta que el azúcar que aparece en un yogur o por ejemplo el que veíamos en la bebida de chocolate, en la etiqueta que les mostré, gran parte de eso es lactosa, ¿sí? La lactosa la cuentan como un azúcar, ¿sí? Eh, porque pues es el carbohidrato, digamos, de la leche y lo van a contar, así sea un disacárido, a veces lo cuentan como azúcar, ¿sí? Entonces, en los azúcares totales puede que les salga, pero bueno, si los azúcares añadidos 3, pero entonces el resto de dónde está, pues es de la lactosa, o digamos, en ese caso esa bebida también tiene maltosa, entonces son como azúcares de los naturales de los componentes que trae ese producto, ¿sí? Entonces, en los yogures así les diga yogur sin azúcar, va a aparecerles en azúcares muy posiblemente por ahí unos 5 gramos de azúcares, pero es por eso. Helados caseros, yo sí creo que tenemos que volver a cuando éramos chiquitos y nos hacían los helados en la casa o estaba la vecina que vendía el helado casero, ¿sí? Entonces, sí hay que volver a eso de hacer nuestros helados, con eso nosotros decidimos qué le ponemos, ¿sí? Le podemos poner trozos de fruta, se pueden hacer helados con yogur griego y quedan súper ricos. Ah, el yogur también los que hay en estas ollas multicooker, normalmente uno puede hacer yogur. Yo he hecho yogur en olla multicooker y queda súper bien y uno ahí pues entonces le regula la cantidad de dulce que le quiere poner o lo que hace sin dulce. Entonces también esa es una opción, utilizar ese botoncito de yogur de las multicooker. Y el helado casero pues también es súper fácil, a los niños les encanta y eso venden los moldecitos de 1000 marcas con muñequitos y muñequitos y funcionan súper bien. La avena, lo ideal pues obviamente avena caserita, ¿sí? Pero pues si no se puede tocar avena sin dulce, porque las avenas comerciales sí tienen mucho azúcar, la verdad, esas sí son bien dulcecitas, entonces hay que tener cuidado. La leche con cocoa, entonces yo puedo preparar la leche con cocoa, la idea es ir acostumbrando a los niños a que pues al chocolate amargo, a ese sabor, porque eso les va a ampliar un panorama muy grande. Entonces, digamos, el mío está acostumbrado, ¿no?, a que es con azúcar y que le echo 2 cucharadas, pues entonces ahora le voy a echar una del que le estoy echando normalmente y una de cocoa para irle bajando la cantidad del azúcar y mientras que se vaya acostumbrando. Y en 15 días le bajo otro poquito a la que tiene azúcar y le subo a la de chocolate amargo. Y así ellos se van acostumbrando poco a poco. Las brochetas de fruta funcionan súper bien, como los pinchitos de fruta o las frutas decoradas. La forma más fácil de uno mandarle, si uno tiene niños pequeños y quiere mandarle como con figuritas y eso, pues más de sacar esos modelos divinos que uno encuentra en internet con los ojitos, no sé qué, sí se puede dar una forma. Entonces, con cortadores de galletas, uno corta la fruta. Entonces, uno coge la tajada de melón, la tajada de papaya, y uno le pone con el cortador, lo mismo los pancakes, con el cortador queda súper bien, los mismos pan de bonos, yo los he hecho en forma de estrellita, de arbolito de Navidad, y se puede con los cortadores de galletas, quedan muy, muy bien y son muy fáciles de hacer con esos cortadores, entonces así no tengan los ojitos, los bigotes, los no sé qué, pues se pueden usar, y también hay como pinchitos de muñequitos y eso que uno le puede, digamos, el wrap, ponerle 2 ojitos de unos pinchitos que venden y esos son reutilizables. Las infusiones también pues son una muy buena opción para las bebidas, entonces yo puedo, por ejemplo, puedo congelar como fruta, entonces congelo pulpa de maracuyá, pulpa de diferentes sabores y yo las pongo en el agua, entonces van a saborizar el agua,
pero es con la misma pulpa, no estoy licuando la fruta, sino la pulpa y eso funciona bien. Los bastones de apio y zanahoria con un dip natural, el sushi de fruta, que encuentran 1000 formas de hacerlo por internet, entonces se hace como con tortilla, y con una tortilla integral y se hace el sushi de fruta y queda súper bien. Los pinchitos de tomate cherry con queso, banano, fresas con chocolate amargo, hay chocolate, digamos, como para fundir y poder hacerlo, está súper bien. Las uchuvas cubiertas con chocolate, pruébenlas, son deliciosas. El mango biche con sal y limón les encanta a los niños, entonces es una buena opción. O la piña con tajín o el mango con tajín. Los chips de kale o de remolacha también quedan súper bien en la freidora. De proteínas, finalmente, entonces tenemos las mismas que les decía de las bebidas, esas son las mismas, pero también podemos hacerles tacos, burritos, los sándwiches y los wraps que habíamos hablado, una pizza casera, hay empanadas caseras, parfaits, los sticks de queso que ya venden, kibes o huevitos de codorniz. De pronto a algunos no les gusta llevar al colegio, pero pues sí para la casa funciona. Entonces todo eso también puede ser como una opción de proteína y en algunos casos como estos pueden combinar el carbohidrato con la proteína, entonces ahí funciona súper bien. Incluso si le ponemos verduritas, ya tenemos todas las 3 componentes en uno. Bueno, entonces ya creo que qué pena que me pasé un poquito del tiempo, entonces, bueno, quería darles las gracias, espero pues que les sirva y que lo puedan poner en práctica como siempre. No sé si tengan, ya les doy. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat, entonces te las voy a moderar. Una es si las bebidas gaseosas que indican que son 0 azúcares, pero saben igual, son buenas para el consumo. Eso es lo que pasa, es que lo que les decía, las que saben igual y son 0 azúcares porque tienen mucho edulcorante, entonces realmente no por allá que yo esté en un paseo, que sí, no hay nada más en el mundo que tomar, pues bueno, pero muy de vez en cuando porque sí puede, digamos que esos edulcorantes sí pueden llegar a dañar la flora intestinal. Pero hay una opción para los que hay muchas opciones realmente para los que les gustan las bebidas con gas, pero pues que no sean gaseosas. Entonces, una es pues que si tenemos los recursos, venden los gasificadores de agua, y entonces uno puede hacer lo mismo como con la pulpa de la fruta y gasifica el agua y funciona súper bien. Las aguas con gas, normales, pues comerciales también se pueden poner con frutica. O también ya venden unas aguas con gas, pero no con edulcorantes, sino que sus únicos ingredientes son el agua y un saborizante natural, pero no tienen nada de edulcorante ni nada. Entonces, claro, el sabor es un poquito diferente, pero funciona bien y hay niños que se la toman sin problema para cómo hacer esa transición de dejar las gaseosas. Listo, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿las grasas saturadas incluyen las grasas buenas? Pregunta también esta misma familia. ¿Grasas buenas? No, las grasas saturadas son como las malas del paseo. Sin embargo, cuando son más del 10% de las calorías que uno se consume, se ha visto que si es menos del 10%, pues no causan un efecto tan negativo para la salud. Pero digamos que las grasas saturadas son las que aumentan los niveles de colesterol LDL en sangre, son, digamos, contribuyen más bien, porque no son las únicas, sino contribuyen a esto. Están sobre todo, pues, como hablábamos la vez pasada, en alimentos de origen animal, pero pues también pueden estar en grasas de origen vegetal, hidrogenadas y eso también. Excepto la del aceite de coco, porque ahí tiene los ácidos, digamos, los triglicéridos son de cadena media, entonces no llegan a elevar en la misma cantidad del LDL, pero el resto sí. Okay, doc. Y para las personas diabéticas, ¿está bien consumir edulcorantes? Pues sí lo pueden hacer, pero como les decía, como una transición, porque es que si se quedan, digamos, pegados a los productos con edulcorantes, el paladar nunca se va a desacostumbrar del dulce. Y la diabetes es una enfermedad crónica, o sea, esa no se cura, se controla, pero no se cura. Entonces, realmente la idea es que la persona se acostumbre a comer sin azúcar, es que ya cuando se va a comer algo dulce como que le empalague y no quiera. Entonces, sí, digamos que es más utilizarlos para esa transición de comer con azúcar a comer sin azúcar y que pues su alimentación siga siendo agradable y la disfrute y poco a poco pueda ir dejando el azúcar, pero es más como una transición, no para que se quede como ahí pegado a comer todo con edulcorante.
Listo, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos en este tema de etiquetas y snacks saludables. Pues seguiremos en estas charlas de nutrición. El próximo mes tenemos otra conferencia, entonces quedan totalmente invitados y muchísimas gracias, Doc, por aceptar esta invitación. Nos honra mucho tenerte aquí. Y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y espero de verdad les sirva mucho para su día a día. Muchas gracias.